Bien, José Machi. Yo creo que la improvisación es uno de los problemas más serios que nosotros estamos viviendo. Recientemente se habló de un pacto entre el PRD y el PLD en el que se hablaba de que el PRD quería 2 senadurías. Esas senadurías el PLD no le es posible desalojar sus senadores y se inventó crear 2 nuevas provincias. Parece que no había tiempo, pero si hubiera habido tiempo, tuviéramos 2 provincias más, sin ningún tipo de estudio previo. Lo mismo que ocurrió cuando Peña Gómez, Tirso Mejía y la clase política decidió, sin estar preparado, sin planearse, dividir la capital en 2 y crear 3 nuevos municipios. Santo Domingo Norte, Este y Oeste. Ahora resulta que el gobierno de Danilo Medina tiene un problema que es el problema migratorio, pero tiene otro problema que es cómo gastar 104.000 millones de pesos en educación. En educación se gasta dinero en mantenimiento de las escuelas, en la construcción de escuelas, en el desayuno escolar, en útiles escolares y libros, pero también ahora hay una gran cantidad de dinero que se va a dedicar a calidad de educación y formación de docentes. José, realmente educación tenía listo el presupuesto y los planes para gastar ese dinero, o eso fue otro invento más? De ninguna manera, con lo que educación recibía, las asignaciones que recibía todos los años, siempre eran sobradosas. Siempre se trasladaba fondos de educación a otros departamentos, porque no había cómo gastarlo. Naturalmente, con la presión de la sociedad civil sobre el 4%, que no sé de dónde lo sacaron, sobre el PIB, cuáles fueron los criterios para establecer ese índice, tal vez existen. Bueno, pues se aceptó la vigencia de una ley que durante varios años estuvo vigente y no se le hacía caso. Y la primera instancia es construir. De manera que no se ha gastado en educación propiamente, sino en construcción, que es lo más fácil para gastar del Bueno, Estado. pero es una zapata Ahora, también, pero no, ya está hecha. imprescindible. José, Ahora, el segundo inning de esto lo tiene Julio Sánchez María. eso es lo que en yo la digo. mano. ¿Qué es el Instituto Superior de Formación Docente? Julio Sánchez es un maestro de vida, toda su vida la ha pasado como maestro. Fuiste rector de ITEC, el punto más alto, ¿verdad? Vicerrector. Bueno, pero ha sido educador y ha sido formador de maestros ya, de mucho tiempo. Entonces, tiene el cargo adecuado en el momento adecuado, con recursos y además la educación propiamente dicha en cero. Todos los índices colocan a la República Dominicana en los últimos lugares. Índice viejo, índice nuevo, índice más reciente, Doctor, ¿y ese sospecha de índice, todo eso coloca a la República Dominicana en uno de los lugares más bajos de educación mundial. Doctor, De manera que la posibilidad solamente es que suba. doctor, ese Así instituto superior, ¿por qué es un rector? ¿Es un instituto o es una universidad? Tiene nivel universitario, ¿Y es de educación? tiene licenciaturas en educación y tiene No, posgrado. pertenece, es oficial ese organismo. Sí, totalmente Y público, pertenece a la Secretaría de adscrito al Educación. Ministerio de Y Educación, está bajo el presupuesto de la educación. bajo el 4%. Bien, háblenos del instituto, doctor. Bueno, el instituto tiene una larga historia que no voy a hacer aquí. Es el heredero de las escuelas normales. De las famosas Porque escuelas no es normales. nuevo. Por eso se No. llama Instituto Señorita Salomé Ureña. No, ese es otro. Ese es otro que está en la ciudad colonial. Con la ley 97 de educación y con un movimiento continental que entendió que así se elevaba la calidad, se llevó a nivel de institución de educación superior. Porque la formación de los maestros, que eran los maestros bachilleres que salían de las escuelas normales, se llevó nominalmente a licenciatura.
Y entonces el instituto, como instituto universitario, ofrece las licenciaturas en educación, educación básica, educación inicial, y tiene una matrícula de alrededor de 6.000 estudiantes y ¿Cuánto? unos 6.000 y unos 22.000 egresados desde el 97 para acá. No estoy contando lo de las escuelas normales. ¿No? Del 97 para acá, cuando se convierte en institución de educación superior, acumula unos 22.000 egresados, aproximadamente el 85% de licenciatura y un 15% de posgrado, de especialidad, maestría. Es totalmente público y fondeado a través del Ministerio de Educación, tomando su cuota del 4%. ¿Y dónde quedan las instalaciones de ese instituto con 6.000 estudiantes? Son 6 recintos, José. Eran 7 escuelas normales. La Américo Lugo, que estaba en San Cristóbal, se convirtió en el centro regional de la UAS. Pero las otras 6 se preservaron en San Pedro de Macorís, en Licey al Medio, en Santiago, en San Juan de la Maguana y 2 en el Distrito Nacional. Entonces, esos 6.000 estudiantes están distribuidos entre esos 6 recintos, como se les llama. ¿Y cómo se diferencia en términos de nivel y de salario al graduado de esas instituciones del maestro espontáneo, que es la mayoría? La gente que asume el magisterio por vocación o por necesidad de trabajo y hace una carrera donde acumula derechos. Sí, pero ya ha cambiado, ¿eh? Aquí hubo, si me permite desviarme un poquito, aquí hubo una situación con el primer plan decenal de educación del 90 y tanto, Sí, sí. en el cual se decidió que para ser maestro tenía que ser licenciado. Y entonces las distintas universidades empezaron a ofrecer programas de educación. El mimeógrafo. Bueno, ese es parte del problema, que la mayoría de esos programas fueron sabatinos, con maestros y maestras que trabajaban jornada completa de lunes a viernes, mañana y tarde, desplazándose de un centro a otro, porque así era. Sí, sí. Es más, a veces hasta 3 tandas, con la tanda nocturna. Y entonces fue un gran esfuerzo que todo indica que fue de titulación. De manera que hoy en día el 90% de los maestros en ejercicio están titulados. Ahora, ¿qué diferencia el instituto de las otras 25 instituciones de educación superior que forman maestros? Bueno, si tomamos un indicador, ¿Qué titulan? ¿Qué titulan? gracias, y si tomamos un indicador, los últimos 2 concursos para plazas docentes del Ministerio de Educación, 2013-2014, no estoy hablando del 2015, en esos concursos aproximadamente el 80% de los que se presentaron no aprobó el concurso. Y fíjense que han sido 2 concursos que no han merecido polémica, ¿no? No voy a decir que son perfectos, pero han sido mucho más organizados y no han causado el revuelo que se causaba antes. Los egresados del instituto, 9 de cada 10 egresados que se presentaron, aprobaron. Eso quiere decir que el instituto viene haciendo hace un tiempo la diferencia. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que uno sabe que esa vara de los concursos hay que irla subiendo, ¿no? Entonces hemos hecho una serie de acciones para prepararnos para cuando esa vara vaya subiendo. Pero yo creo que a pesar de que tiene aproximadamente nada más el 12% de la matrícula de todos los que estudian educación, yo creo que el asunto no es producir por docena. Profesor, mire, decíamos al principio sobre improvisación. Yo quiero tratarle un tema que quizás en algo toque al Instituto Superior de Formación Docente, y es que cuando usted compra un electrodoméstico, se encuentra con un problemita, y es que te dicen, cuando se daña, es más fácil comprar uno nuevo que arreglarlo. Y yo aplico eso a la formación de profesionales aquí. Lo que nos vamos es por botarlo porque sale muy caro. ¿Y cómo se expresa eso? Ahora mismo se está discutiendo con los médicos de que el médico debe tomar un examen. Yo entiendo que usted termine un producto en una universidad
un médico, un ingeniero, un maestro, graduado licenciado en educación, y ese producto debe ser bueno. Ahora, le queda una sola cosa, que es actualización, irse poniendo al día en los diferentes asuntos, pero jamás empezar con aquello de empezar a llenar lagunas que educación está dejando en los diferentes niveles. A veces hay que enseñarlo a leer, porque el médico te escribe vitamina B1, eso es normal ver. Lo segundo es que en la universidad crean casi un trimestre, o un cuatrimestre, o un semestre, no sé, o un año de colegio universitario para llenar los vacíos que dejó el bachillerato. Entonces yo le quiero preguntar, ¿no es hora ya de uno comenzar a no tener que llenar vacío y comenzar desde abajo a producir? ¿Qué tú tienes? Educación primaria bien realizada. Soy un bachiller completo, soy un profesional completo que tengo que actualizarme, pero jamás tener que hacer un examen como si fueran extranjeros. Es como un examen de revalidación lo que le están pidiendo, o una prueba nacional lo que le están pidiendo a un profesional. Háblenos un poquito de si nosotros podemos llegar a producir un producto terminado en el nivel correspondiente. Tenemos que llegar a eso, pero eso no va a tomar por lo menos una década. Es decir, llevar... Y lo que viene acumulándose no lo está impidiendo. Lo que ocurre es lo siguiente, tiene que dar una respuesta desde el nivel universitario. Y los famosos propedéuticos, colegio universitario o como se le llame, cuando son una preparatoria adicional para la universidad, están extendidos en todo el continente. De hecho, los mexicanos le llaman el prepa, ¿no? Porque tienen el mismo problema. Yo creo que... Es la preparatoria, ¿verdad? Para la universidad. Así que se abrevia. Sí. Prepa. Nosotros en la UAS se le llamó el colegio universitario en una época, y ahora se le está llamando en algunas instituciones, nosotros le llamamos los cursos de nivelación, que son cursos remediales, como usted bien señala. Porque de otra manera, mire, si nos vamos a la aplicación de pruebas de admisión y quien no tenga la prueba de admisión no va a la universidad, o quien no tenga las credenciales, nos quedamos sin estudiantes universitarios. ¿Tú crees? No, esa es la realidad. Esa es la realidad pura y simple. Los distintos indicadores están... Podríamos discutir si hace falta la licencia profesional, pero si nos vamos a las estadísticas del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando examinaba para jueces y para fiscales, la enorme mayoría, y eso fue pero eso es una especialidad, eso es como en medicina cuando un médico es especialista. Si tú vas a ser juez, o vas a ser ministerio público o vas a ejercer. Pero es un indicador porque como ese profesional no entró con las calificaciones mínimas a estudiar en la universidad, fue arrastrando todo y cuando salió tampoco tenía las condiciones para ser un profesional Doctor, acabado. pero los cubanos, cuando se les fue todos los médicos se les fueron para Miami, crearon un médico para la época, es decir, un tipo de 4 años que era un enfermero con mucho conocimiento y un médico con poco conocimiento. Nosotros estamos en un proceso así, en que estamos produciendo gente de emergencia. Pero usted me pone el ejemplo de Cuba ahora. Sí. El sistema educativo cubano, como la ciudad de La Habana, previo a la revolución del 59, se había desplomado como se desplomó el sistema educativo dominicano preuniversitario. Déjeme usar la analogía. Usted va a La Habana y La Habana pre-59 es La Habana. Es decir, no es que Fidel lo hizo todo de cero. Igualmente el sistema educativo... No, en La Habana no hizo nada. Por eso. Pero en otras ciudades no mucho tampoco. Tampoco. Entonces, uso la analogía para decir que el sistema educativo cubano probablemente no se había desplomado como se desplomó el sistema educativo dominicano entre el 66... Sí, pero tú coges un cubano que nació en el régimen, que no conoce ni 3 kilómetros más allá de la bahía, de la costa de Cuba, y lo mete en Estados Unidos, y a los 6 meses, que tan pronto aprende inglés, ya es un ciudadano que no se diferencia del americano. Era que ahí no había nada que hacer, nada más que estudiar. Por dos cosas. Bueno, en parte eso,
esa es parte de la respuesta. Pero hay dos cosas. La primera es, uno de los méritos de la Revolución Cubana es el enorme esfuerzo que hizo en materia educativa. Y eso lo reconoce universalmente cualquier organismo, cualquier otro país. Y lo segundo, los cubanos siempre fueron los argentinos del Caribe. Vamos a estar claros en eso. Eso es sí. decir, una Antes, cultura, después y durante. una cultura emprendedora. El entorno cultural era un entorno emprendedor, un entorno de modernidad. Es decir, el primer canal de televisión en América Latina creo que lo tiene en Cuba, para Fue poner el un primero indicador. y el segundo del mundo. Segundo del mundo, imagínate. Entonces, el esfuerzo educativo cubano, que era el que usted señalaba, desde la educación inicial, empezó a producir una persona ilustrada. Usted toma un taxi en Cuba y el taxista, si es cierto o no, pero yo no me he encontrado uno que no diga que tiene un título profesional. Pero independientemente de que lo tenga o no, la capacidad de expresión y la capacidad de interacción que tiene con uno, y la capacidad de cuidado de qué dice y qué no dice, impresiona. Aquí el problema, doctor, es que el sistema de educación superior, no solo el sistema preuniversitario, también se relajó. Entonces, cuando hablamos de licencias profesionales, está porque de las 44 universidades que hay, salen cosas muy buenas, pero salen cosas también muy cuestionables. Bien, yo No, creo. perdón, Julito, pero ya en la era de Trujillo, donde la educación era distinta y sirve de referente a partir del 61, arrancando de ahí. En esa época recuerdo un profesor español que dijo en la Universidad de Santo Domingo que la educación dominicana a nivel universitario era comética. ¿Era? Comética. Y le preguntamos, profesor, ¿qué usted quiere decir con eso? Dice que es un cometa. Hay 4 o 5 en cada curso que constituyen el núcleo duro del cometa y una cola larga de basura que nunca servirá para nada. Ya se podía definir, le estoy hablando del año 59, 58, 59, se podía definir la educación dominicana como comética. Sigue siendo comética a todos los niveles. En todos los niveles de educación dominicana tiene una cabeza dura, sólida, de 4 o 5 muchachos que estudian bien, que se forman bien por el hogar, por los maestros, por su inclinación, por lo que sea. Sí, pero se forman bien y una cola larga que simplemente acumula títulos. El temor que hay, José, es que el núcleo cada día es más chiquito. Sí, cada día más pequeño. Me da la impresión de que sí. Pero yo quiero hablar con el profesor. Y más disperso también, porque si hay 30 pero universidades. El profesor dijo algo cuando comenzó, que dijo, es una especie de prolongación de la escuela normal. Yo quiero hacer una pausa para en el próximo segmento nosotros hablar de si realmente hoy se están dando pasos o creando más instituciones burocráticas en torno a un presupuesto. Más que una entrevista, estamos conversando con el doctor Julio Sánchez Mariñez. El doctor Sánchez Mariñez es rector del Instituto Superior de Formación Docente, Salomé Ureña, del Ministerio de Educación. Profesor, independientemente de que estamos en una época en que la tecnología, tanto en la estructuración de los currículums y de los libros de textos modernos, de la computadora y de los accesos a tecnología que tiene el estudiante de hoy, no hemos podido evitar evocar algunas épocas en que estoy plenamente convencido que antes fue mejor que ahora. No sé por qué, y uno a veces se siente, por ejemplo, la escuela normal, usted dice, es una prolongación de la escuela normal. La escuela normal, presidente Trujillo, el Instituto de Señorita Salomé Ureña, fueron instituciones que produjeron estudiantes que fueron a la universidad de la misma calidad que el Instituto Escuela, que el Colegio Dominicano de La Salle, que el Colegio Santo Domingo. Es más, los mismos institutos comerciales que graduaban mecanógrafos, taquígrafos, el GREC, el Duployer, qué sé yo, todo eso producía
una calidad de técnico en educación que yo tengo la percepción de que es un producto mejor que el que está haciendo ahora. A pesar de que tuvimos profesores que dedicaron su vida. Tú coges Asua, tú buscas Pimentel, tú buscas El Ceibo. ¿Por qué esas ciudades provocaron la mejor calidad de maestro y de profesional? Porque había una maestra que pasaron por sus manos muchísima gente, igual que la llegada de los refugiados aquí. Nosotros tuvimos la época, coincidimos José y yo, cuando los refugiados vinieron, Malaquía, Amos Sabrá, un grupo de personas. Profesor, antes fue mejor que ahora y lo que se está haciendo ahora es mejorando eso, o lo que estamos buscando es cómo que vamos a gastar 100.000 millones. Bueno, lo que estamos ya pasado meridiano, sufrimos del síndrome de siempre antes fue mejor que ahora. Y tenemos que cuidarnos. Pero tenemos que el problema, esa preocupación, yo no quiero estar quedado. Pero evidentemente, una de las cosas que conversábamos en la pausa era lo que significaba el Liceo Juan Pablo Duarte, por ejemplo, para mi generación. Yo estudié en La Salle y sin embargo mis compañeros del Juan Pablo Duarte eran tan competentes o más diestros en muchas cosas que nosotros los de La Salle, que estábamos en la incubadora. Algunos de nosotros tuvimos un amigo común, o tenemos, porque está ahí, que estudió en el Juan Pablo Duarte, y cuando después como profesional yo me encontré con Carlos Dori Cabral, él podía venir de la familia, podía venir de... Profesor, los exámenes finales se los daban los profesores de la normal a La Salle. Ellos llegaban los profesores de la normal. Carlos Dori estudió en la escuela de Perito. En la Perito. Que era una selección de calidad. Bueno. Pero el consultor jurídico en el Juan Pablo Duarte. El consultor jurídico actual en el Pina. Sí, estudió en Juan Pablo Duarte. Pero ¿cuál es la diferencia, doctor? ¿Cuál era la cobertura de la educación? Nosotros pagamos, al expandir la educación, pagamos una consecuencia de hacerlo a costa de la calidad. Fue el volumen. Pasamos relativamente rápido de una cobertura de educación muy baja a una cobertura que hoy en día a nivel primario es del 105%. Bueno, porque usted no ha dado la respuesta, profesor, porque si creció la población estudiantil y a lo mejor la calidad del profesorado no se pudo lograr que suba en la misma cantidad. Hay dos factores adicionales. ¿Cuál? Primero, que al crecer la población universitaria, los profesores de las escuelas normales pasaron a ser profesores de la universidad. Ya. Y entonces bajó el nivel de las escuelas normales. Y además, recuérdate que hasta el 30 de mayo del 61, conseguir un pasaporte en este país significaba pedirle permiso a Trujillo, individualmente. Era él que daba los pasaportes. A partir del 30 de mayo del 61, la emigración dominicana fue de todo tipo. Y las escuelas de los barrios de Nueva York se llenaron de maestros dominicanos. ¿Para educar a quién? A los dominicanos que se emigraron para allá. Pero la misma doña Ligia fue profesora normal y después fue profesora universitaria. Ella fue de la que emigró de la escuela. Sí, egresada a una escuela normal. Sí, ella fue de la normal y de ahí se fue a la universitaria. Yo tuve una profesora en la primaria, la doctora Inés Contanzo. La doctora Contanzo. En primaria. Y después fue catedrática de la Es una evolución natural, pero se produjo precipitadamente. Y se quedó vacío abajo. Creó un vacío abajo. Pero José, con un tercer factor, es decir, la inversión en educación, entonces fue la cenicienta de la inversión durante mucho tiempo. Claro, al extremo de que tenía excedente presupuestario todos los años. No había dónde gastarlo, porque no había un planeamiento para gastar lo que pedía educación. No, todo el periodo del 66-78. Sí. Todo ese periodo del 66-78, tanto la Universidad Autónoma como el sistema educativo, fue utilizado como un estacionamiento para que gente estuviera tranquila. Hay un hecho muy significativo, pero de carácter político en educación. Cuando se produjo la convención del PRD que designó a Juan Bosch candidato presidencial del 62,
esa convención eligió con él como candidato vicepresidencial a Buenaventura Sánchez. a Buenaventura Sánchez Félix. Félix. otro exiliado, otro ajeno a la vida común. Pocos días después Juan Bosch se rompió la vestidura, se Lo rasgó quitó. la vestidura y dijo que ese era un bandido, que estaba diciendo que lo iba a matar y que no, y lo desconoció la convención y lo calzaron con otra persona. Pero lo hizo ministro de Educación. Exactamente. Entonces el gabinete del 63 pone a ese del cual él había dicho que era un bandido, lo pone de ministro de Educación. Por eso no hay que extrañarse de que Balaguer, que tenía los pies más sobre la tierra, pusiera después a Mato Berrido, gente de esa especie, en educación, para no mencionar otros, ¿verdad? Es así. La educación fue durante muchos años un saco de trapo, Doctor, ¿y es cierto que estamos en el lugar que estamos o están exagerando? No, es cierto. Y qué bueno que hablamos de eso. Los resultados de Terce vuelven a repetir ahora para la prueba del 2013, aunque fue publicada ahora, fue levantada en el 2013, los resultados del 2006 de Cerce por segundo, ahora Terce por tercero, en lo que estamos a la cola. ¿De qué está hablando él? Son las pruebas de la UNESCO. Ya. Todos sabemos la de PISA, ¿no? La de la OCDE, pero la UNESCO hace una prueba en América Latina con mayor representatividad, porque es limitada a América Latina. Es una prueba encuesta. Es una prueba, una muestra amplia de estudiantes de tercero de primaria y de sexto de primaria. Y se le evalúa en lengua, en lectura sobre todo, se le evalúa en matemáticas y conocimientos de ciencia. Cerce fue en el 2006 y Terce ahora. El caso es que estamos a la cola de los países latinoamericanos en los resultados. No estamos en la punta de la cola, en la punta de la cola está Honduras. Está Honduras, pero nosotros inmediatamente en la otra antes. posición. Ahora, hay un dato que yo sí quisiera significar, si ustedes me permiten, que podría ser un indicador, porque no hacemos nada con darnos latigazos, ¿no? Con esto. En este resultado, que es del 2013, que es previo a la jornada extendida, que recupera por lo menos el tiempo, en este resultado de Terce, nuestros estudiantes, con relación a la prueba anterior, suben 50 puntos en prácticamente cada uno de los factores. Es decir, si el promedio era de 400 puntos en matemáticas, quedan alrededor de 450 puntos. Si eso marca una tendencia, si eso empieza a marcar una tendencia, el país que más mejoró en Terce, mira, el vaso medio vacío, medio lleno, fue el que más mejoró de lo que estaban en la cola. Sí. Pero el que más mejoró de todos los países fue Dominicana, y es previo a este esfuerzo que se está haciendo de jornada extendida, de mayor inversión en educación, que debe dar algunos resultados. Entonces yo creo que ahí hay algo que seguir. Segundo dato que quisiera señalar, en las pruebas nacionales actuales, en las cuales también el puntaje puro en las pruebas, no el que se hace combinado de la nota acumulada del estudiante y en la prueba, es muy bajo. Los promedios andan por 50 de 100 en la prueba exclusivamente. Sin embargo, los estudiantes que están en tanda extendida ya empiezan a mostrar 3 o 4 puntos en promedio por encima de los otros. Eso es muy incipiente para sacar una conclusión, pero es un dato que si luego hacemos una serie histórica, porque no lo podíamos tener antes, porque jornada extendida vino ahora. Si en las próximas pruebas nacionales eso se mantiene o se amplía un poquito, empezaríamos a ver un camino para salir de este marasmo que a todos nos tiene atormentados, ¿no? de nuestros resultados educativos. No sé si me he hecho claro en ese sentido. Sí, no, eso es muy claro. Pero hay otro efecto, doctor, sobre la deficiencia en la educación, que al expandirse la masa estudiantil, se resolvió con una reducción del horario, además. O sea, hasta el 60, la escuela dominicana era de 2 tandas, salvo la nocturna. Pero toda la escuela era de 2 tandas, por lo menos en el nivel primario
y básico. Bien, y en la escuela normal era no extendida, pero era de 8 a 1 y a veces hasta las 2. De manera que era un horario bastante grande. En la expansión lo que hicieron fue comprimir el horario para facilitar el uso del aula en la tarde. Y en consecuencia reducir el tiempo de clase. Otro factor fue el cierre de las escuelas de artes manuales en las provincias donde lo había. Todo eso desapareció. Eso no fue que se colocó de lado. Nadie sabe dónde fue a parar. Y las escuelas de artes manuales crearon una capacidad adicional al estudiante. Y ni hablemos del olvido de la lectura. La lectura desapareció del pensum o de la práctica, probablemente de las dos cosas. Y todavía no ha sido restaurada la lectura como tal en la escuela, ni siquiera para los profesores. Esos profesores que ustedes tienen en la escuela normal no tienen horarios de lectura, ni tienen bibliotecas capaces de actualizarlo permanentemente y hacerlo acercarse a los textos completos. Se estudia por resúmenes, se estudia por citas, por referencias, pero no se leen libros. Y eso es sumamente grave, no solamente en la formación del estudiante en cuanto a escribir. Saber leer permite saber escribir, sino en cuanto a su formación general. No, estoy de acuerdo, José. Yo creo que por eso es que hay que valorar el problema de la jornada extendida, que no es suficiente, pero era necesario. Y valorar la inversión en nuevos planteles educativos. Porque, ¿qué es lo que tú señalas que ocurría? Cada plantel educativo fue usado en 3 tandas, mañana, tarde y noche. La encuesta Gallup, que contrató Educa para los años 90, arrojó que se estaba trabajando en la escuela 2 horas a 2 horas y media diario, en lugar de la tanda de por lo menos 4 a 5 horas, que ya había sido recortada. Entonces, una de las cosas que sabemos, que es lo que tú estás diciendo, es que aquel refrán de que la letra con sangre entra no es válido, pero sí es válido que la letra con tiempo entra, con tiempo, ¿no? Entonces la dedicación era muy baja. Si nosotros aumentamos la dedicación y ahora falta usarla bien, en eso que tú dices, ¿no? Que el estudiante lea, que tenga las bibliotecas y que lea, que el profesor sea más competente, hacen falta muchos factores para solucionar, pero con una escuela de 2 horas a 2 horas y media diarias no íbamos por ningún lado. Bien. Entonces yo creo que hay que darle un chance a este movimiento de jornada extendida, pedir que estén los otros factores, porque ese no es el único, pero por lo menos el marco de tiempo de 8 horas diarias ahora se ha vuelto a establecer. Bien. Nosotros no pretendemos en una hora de programa hacer un diagnóstico de la educación con todo su tratamiento y cura, pero hay algunas llamadas que hace el público y pregunta, primero, si al estado que hemos llegado, que fue definitivamente un retroceso, si llegó como un plan encaminado a llevar al país a ese lugar, si fueron factores en que la clase política gobernante de cada época no puso la atención debida en el momento indicado y le convino llevar el país ahí, o si realmente estamos en un punto importante en el que se está dispuesto con voluntad política a resolver esos problemas. Mire, yo no creo que fuera un plan. Yo creo que fue sencillamente el descuido de la clase política a todo lo que eran los servicios públicos a la población, con una solución perversa que hubo. Mientras yo era dirigente político, dirigente empresarial o empresario, lo que fuera, mi hijo iba a un colegio privado y el sistema público a mí no me importaba. De hecho, una pregunta importante que había que hacerle a cada directivo del sector educativo es dónde están sus hijos. Y le he puesto duro, le he puesto en lo que fue mi propia historia, aunque ya yo no tengo hijos de nivel de escuela. Entonces, que se desplomara el sistema educativo, que se desplomara el sistema de salud, porque nosotros resolvíamos con nuestra salud privada, con nuestra educación privada. Ahora, ¿qué hacer?
Mire, yo soy de los que creo que la inversión en educación no es causa suficiente, pero sí es causa necesaria. Ningún país en el mundo tiene un sistema educativo de calidad sin una inversión similar a la que nosotros hacemos. Lo que han demostrado los estudios es que después usted sigue metiendo más dinero y sigue metiendo más dinero, y si no hay otros factores, Se no queda se igual. mejora. Es el caso de Estados Unidos, donde la educación preuniversitaria no es de muy buena calidad, digo masivamente, ¿no? Hay distritos especiales, y tiene un gasto de los mayores del mundo, pero no lo hay. Ahora, ninguno de los países que muestran buenos resultados sin esa inversión. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es usar esa plata bien, con voluntad política, y empezar a resolver entuertos que se fueron acumulando para recaminar la educación. Y no se puede revisar, profesor, copiar algo de Estados Unidos, que es que el que estudia a nivel universitario en Estados Unidos es un privilegiado. Pero ahora mismo está en crisis. Porque Ahora mismo está en crisis ese sistema. es decir, se le da oportunidad al que es brillante, al que es sobresaliente, pero en términos generales, el rico, el que tiene recursos, que puede estudiar en la universidad, allá no hay una UAS, que todo el que llegue es recibido. Pero el gran pacto social de la sociedad norteamericana ahora está en crisis porque la movilidad social, que en gran medida estaba dada por la educación, ahora está cuestionada. Y eso es lo que el presidente Obama está cuestionando. El endeudamiento de un estudiante para ir a la universidad en Estados Unidos es un endeudamiento mayor que el de una vivienda ahora mismo. Es decir, Si un estudiante cuesta más hacerlo profesional, le cuesta más a él que lo que te cuesta una vivienda de 50 o 60 mil dólares regular. O por lo menos lo endeuda por el mismo plazo que se endeuda. Exacto, más de 20 años. Más de 20 años que una vivienda. Entonces yo no creo que el sistema norteamericano en ese sentido sea la mejor muestra. Claro, en Estados Unidos hay un asunto de que el estudiante brillante, el buen estudiante, de alguna manera consigue una beca, un grant. Pero yo no diría que el sistema universitario, yo preferiría el sistema europeo, que no son las universidades de peor calidad en absoluto, pero que son universidades donde hay más equidad con relación a la población. Profesor, para terminar, el Instituto Superior de Formación Salomé Ureña, ¿capacita o le da máster al que ya es maestro? El 80% de nuestro esfuerzo es formar nuevos docentes, formar jóvenes de 18 a 25 años, bachilleres en licenciaturas en educación. Convertirlo en un maestro. En convertirlos en maestros. El 20% de nuestro esfuerzo está en contribuir a la capacitación continua. De los actuales. De los actuales. Porque hay otro instituto, el INAFOCAM, cuya función es la inversa completamente. Es decir, el 20% de su esfuerzo es becas para estudiantes de bachilleres que van a estudiar educación, y el 80% capacitación para esa los disposición docentes. de educación superior, de que todo profesor universitario ya tenga un máster, ¿usted cree que en alguna forma, algún día, va a ocurrir en la educación regular? ¿Universitaria? No, ya la educación superior está exigiendo que tengan La maestría. un máster, pero yo pregunto, ¿ustedes tienen algún tipo de proyecto para que ese profesor existente o el nuevo tengan algo adicional? Es la tendencia mundial, por lo menos para educación secundaria. Y entonces, en ese sentido, los programas que nosotros ofrecemos de posgrado van dirigidos en esa línea. Es decir, que tenga una licenciatura en educación y ofrecer una maestría en matemáticas o una especialidad en ciencias naturales. Pero, honestamente, lo primero que tenemos que trabajar ahora es sacar buenos licenciados, de manera que eso será un proceso tendencial. Y cuando eso se esté estudiando, se contempla primero cuánto cuesta a un profesor vivir tranquilo para poder enseñar sin tener que andar picoteando en la calle. Por supuesto, ese es uno de los factores que tenemos que asegurar. Yo lo que quisiera decirle es que ya en este momento el salario de un profesor de secundaria en jornada extendida de promedio de 45,000 pesos Ya. es uno de los salarios más altos en el sector público
y en la estructura salarial dominicana. Una estructura salarial deprimida, esa es la realidad. Pero, Bueno, pero 45,000 pesos no soñaba uno que lo iba a ganar un maestro. bueno, un médico especialista en el sector Eso es lo público, que gana. eso es lo que gana. Bien, ¿y el mínimo? Creo que anda por 38,000, hay bastante homogeneidad. Estoy hablando para jornada extendida secundaria. Sí. Para primaria es un poco menor, pero se acerca a los 40,000 pesos también. Bien, usted habló de escuela normal. ¿Cuál es la equivalencia del famoso maestro de emergencia que nosotros conocimos? ¿Hoy existe? No, Todos son de emergencia. no, eso... ¿Tú te acuerdas del maestro de sí. emergencia? Eso ya... Es el que alfabetizaba, ¿eh? Sí, pero ya la condición para incorporarse al sector público es tener una licenciatura. El asunto es que tenemos que lograr reales licenciaturas de calidad. Decía José en la presentación que Julio Sánchez es maestro de vida, de por vida. Una pregunta, fuera del cargo, si usted fuera un asesor que le preguntara un ministro, alguien con decisión política, ¿qué le gustaría mejorar o qué inversión le gustaría hacer en este momento para tratar de mejorar la cosa, en términos generales, visión global, no específicamente en la formación de maestros? En términos generales, yo invertiría mucho en la supervisión educativa. ¿Qué está pasando en las escuelas? En los directores. Mi padre, que venía del campo, decía que como anda la cabeza, Anda el anda el cuerpo. Entonces yo creo que la figura del director es una manera, y la figura del supervisor, no de aquel inspector que había antes, ¿no?, que era atemorizante, es clave. Porque además usted puede impactar, en lugar de tener que impactar de golpe 70,000 maestros, que hay que hacerlo, los directores son una proporción mucho menos. Entonces, si usted asegura a esa población, Ya el reto se recibe. empieza a mejorar. Hay un problema que es necesario tratar antes de terminar. El problema de la administración de la escuela. Tradicionalmente, en escuelas menores, el director de la escuela era a su vez el administrador de la escuela. Pero ahora hay dos cosas que administrar. La escuela misma, que es masiva, y el local de la escuela. Y el comedor de la escuela. Bueno, hay cosas comunes, comedor, biblioteca y laboratorio. Y no hablemos de mapas y otros factores, otros elementos. Y la escuela misma, José, la pintura, el baño, etcétera. Exacto, pintura, baño, servicios comunes. Eso necesita un administrador, ajeno a los dos directores que pueda haber en dos horarios solapados, que va a seguir siendo. Uno mañana y tarde y otro tarde y noche. Eso va a seguir siendo, es necesario. Bien, si no se designa un administrador de ese local que se encargue de pintura y de laboratorio, baño, de de los biblioteca, porque después designan un director de la biblioteca para una tanda y en la otra tanda no hay director de la biblioteca y por lo tanto no hay biblioteca. Porque no puede haber dos bibliotecas en un mismo local, no es necesario. Entonces ese problema de la administración en educación debe entenderse claramente que es necesario. Porque eso de que los padres y amigos de la escuela se hagan cargo de la pintura, eso es muy bonito. Y ojalá fuera así. Sería deseable. Que los padres incluso asignándose el trabajo entre ellos mismos. Porque los hay albañiles, los hay pintores, los hay de todo tipo. Eso podría ser, pero eso es un sueño. Se necesita quien se encargue de eso en términos profesionales. Porque no puede ser el director de la escuela. Ya. O no podía tener el tiempo para la función propiamente educativa. Exacto, pedagógica. claro. No, yo creo que hay que replantearse una serie de estructuras a la luz de la jornada extendida. Exacto. Hay que replanteársela. Mira, yo no soy dado a elogio ni mucho menos. Y al ministro Amarante Barreto lo conocí ahora por la función. Pero él cita una frase de Bosch que a mí me hizo sentido y la aplica al Ministerio de Educación. Él dice que Bosch decía que era muy difícil para un hombre de 30 años seguir comportándose, seguir viviendo con la ropa de cuando tenía 15. ¿No? Entonces, un poco al Ministerio de Educación y a las estructuras del sistema educativo le ha pasado que ha llegado a los 30 años ahora con la suma que se está invirtiendo con la ropa de 15, con las estructuras
de ese tiempo. Por eso decía, la parte de la dirección y de la supervisión escolar, y lo que tú agregas, de la administración escolar, son claves para impactar el sistema. Si me hablaran de una palanca que mueva el mundo, ¿no? Yo creo que no hay esa palanca. Pero si me veo obligado a decir cuál es, porque no tengo otro remedio, yo diría que la parte de la dirección y la supervisión, porque de eso dependen muchas otras cosas. Y ahí incluiría ahora la función administración, que la tenga una misma persona o que sean funciones separadas, que es lo que tú dices. Esas son de las cosas que hay que plantearse, ¿no? Hay que tenerla en cuenta, claro. Bien, vamos a dar las gracias al profesor Julio Sánchez Mariñez, rector del Instituto Superior de Formación Docente, Salomé Ureña, del Ministerio de Educación, y a pedirle que sigamos conversando luego, porque a lo mejor sacamos el país de ese número, ¿verdad? Yo espero. Gracias, profesor. No tiene más gracias. remedio que salir. No hay hacia dónde otro sitio. Si baja más, se cae de la cola. Pausamos.